Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar de la evolución de ChatGPT. Primero que nada me voy a presentar. Soy Antonio Feregrino. Actualmente soy MLOps Engineer, pero en el pasado he sido científico de datos y ingeniero de software. Soy edutuber, es decir, me gusta crear contenido educacional, principalmente para YouTube, pero me pueden encontrar en otras redes sociales como Feregri-NEO y en YouTube también, youtube.com/Feregri-NEO. Antes de comenzar a hablar de los modelos de lenguaje, ¿qué les parece si les presento esta noticia? El Papa, símbolo de la moda. Curioso, ¿verdad? Seguramente habrán visto por ahí algunas de estas fotografías del Papa vistiendo muy a la moda. Ahora, ¿qué les parece esta noticia? No les voy a dejar que la lean completa, pero simplemente quiero que le echen un ojo y bueno, más adelante les voy a mostrar un poco más de esta noticia. ¿Ya la leyeron? ¿Qué les parece? Ahora sí, hablemos de los modelos de lenguaje. Y es que los modelos de lenguaje están ya en todas partes. Estoy 100% seguro que habrás utilizado tu teléfono para mandar un mensaje, ya sea a tus amigos o a tus enemigos. Habrás utilizado para mandar un tweet a la aerolínea que te dejó botado por ahí en alguna ciudad extraña. O tal vez hayas escrito alguna de las ideas que se te ocurrió mientras estabas en el autobús o en el transporte público. También has visto que conforme tú vas escribiendo, algunas palabras aparecen allá arriba del teclado. Palabras que probablemente podrías tú utilizar en el texto que estás escribiendo. Pues bien, estas palabras vienen de un modelo de lenguaje. El sistema que predice la siguiente palabra dentro de tu teléfono es esto, un modelo de lenguaje. Así que, como ves, ya están en todas partes y ya los has utilizado, tal vez sin saber. ¿Te sorprende esto? Para comenzar a hablar, ahora sí más formalmente sobre los modelos de lenguaje, vamos a ver cuál es su definición formal. Un modelo de lenguaje asigna una probabilidad a una secuencia de palabras. Esta es la definición formal de un modelo de lenguaje. Por ejemplo, imagínate que este modelo nos dice la probabilidad de escuchar una frase dentro del español común. Por ejemplo, ahí tenemos que al que no habla, Dios no lo oye, tiene un 90% de probabilidades de aparecer en idioma cotidiano, que lo escuches en la calle o que lo escuches a alguno de tus familiares decir. Mientras que la segunda frase, al que no ladra, el gato no lo oye, es una frase que, si bien es español válido, no es tan común que tú la escuches en la calle. Por cierto, estos porcentajes son inventados. Solamente quiero señalar que existe mucha más probabilidad de que escuches una frase sobre la otra en español hablado. Entonces ya tenemos la definición formal de un modelo de lenguaje. Ya sabes más o menos qué es lo que hace un modelo de lenguaje. ¿Qué te parece si te enseño cómo podemos crear uno nosotros mismos? El primer paso para crear un modelo de lenguaje consiste en reunir un montón de texto, juntar un montón de texto. Pueden ser tweets, emails, mensajes de WhatsApp, libros, publicaciones en Reddit, qué sé yo. Todo el texto que tengas y todo el texto que quieras utilizar para entrenar el modelo de lenguaje, debes juntarlo todo. Por ejemplo, cada uno de estos documentos, en este caso este email, nos vamos a conocer nosotros como un document. En inglés así se le llama. Y esta es una terminología muy propia del Machine Learning. Entonces, cada una de estas instancias del texto, ya sea desde un libro completo hasta un tweet o un email, se le conocerá como document. Cuando nosotros tenemos muchos de estos documents, de estos textos juntos, lo vamos a conocer como corpus. De nuevo, esta es una terminología muy propia del Machine Learning. El siguiente paso, ya que tenemos nuestro corpus, es tomar cada uno de estos documentos, por ejemplo, en este caso el mensaje de WhatsApp que tenemos ahí, al que no habla, Dios no lo oye, lo vamos a descomponer en tokens. Podemos ver un token como una palabra, aunque esto no es 100% correcto, pero para fines de simplificar en esta plática, vamos a ver cada token como cada palabra. Inclusive cada coma, cada símbolo de puntuación va a ser un token. En Machine Learning, en procesamiento del lenguaje natural, a este proceso se le conoce como tokenización o tokenization en inglés. Entonces ya tenemos
nuestros documentos, ya tenemos nuestro corpus y vamos a ir descomponiendo cada uno de estos documentos en tokens. Cuando nosotros tenemos ya estos tokens o estas palabras, vamos a manejarlas en pares. Por ejemplo, de nuestro mensaje anterior, al que no habla, Dios no lo oye, vamos a tener al y qué y no, no y habla, habla y Dios, Dios y no, y así sucesivamente. Después, nosotros vamos a crear una tabla en donde coloquemos cada uno de estos tokens dentro de las filas y las columnas. Por ejemplo, vamos a poner al en la primera columna, en la primera fila, perdón, y después vamos a poner qué en la tercera fila, que es en donde digamos que correspondería. Aquí cabe decir que el orden es arbitrario siempre y cuando cada uno de estos tokens exista tanto en las filas como en las columnas. Más adelante verás por qué. Entonces, una vez que identificamos en dónde van estas palabras dentro de las filas y las columnas, vamos a trazar en dónde se intersectan. Y ahí vamos a sumar un número. En este caso, vamos a sumar +1. Y vamos a hacer este proceso para todos y cada uno de los tokens que tenemos y para todos y cada uno de los documentos que también existan dentro de nuestro corpus. Al final de cuentas, cuando nosotros estemos trabajando con este documento de al que no habla, Dios no lo oye, vamos a terminar con una tablita que se ve más o menos así. En donde, como puedes ver, en donde las palabras ocurren juntas, en donde existen estas dos juntas, existe un número 1. El paso 4, una vez que ya tenemos esta tabla formada, es que ya podemos hacer inferencias, es que ya podemos asignarle una probabilidad a los tokens que nosotros tenemos. Por ejemplo, si entrenáramos un modelo de lenguaje con ese único documento al que no habla, Dios no lo oye, vamos a tener que, con un 100% de probabilidad, la palabra que sigue a al es que, la palabra que sigue a que es no. Mientras que tenemos un caso muy curioso, un caso que varía con respecto a los otros dos. Tenemos que la palabra que sigue a la palabra no puede ser o habla con 50% de probabilidad o lo con 50% de probabilidad. Esto es porque tanto habla como lo ocurre después de la palabra no dentro de nuestra frase, dentro de nuestro documento. Entonces, este es en realidad ya un pequeño modelo de lenguaje. Sin embargo, nuestro modelo de lenguaje es malo. Primeramente porque fue construido utilizando un solo documento. Y esto nos asegura, nos garantiza que no sea una representación precisa del lenguaje. En este caso, del lenguaje español. Y es malo también porque el lenguaje humano, lo que nosotros hablamos, va más allá de considerar la palabra anterior. Nosotros vamos a utilizar muchísimas más herramientas de nuestro contexto y tomar en cuenta todo lo que hemos dicho hasta el momento y varias cosas. No solamente funcionamos en función de la última palabra que dijimos. Imagínate, eso sería un poco terrible. Obviamente, cuando yo digo que nuestro lenguaje es malo porque lo único que estamos utilizando es la última palabra para predecir la siguiente, te imaginarás. No es posible que nosotros expandamos este modelo para considerar 3, 4 o 5 palabras para predecir la siguiente. ¿O qué te parece si nos vamos a lo grande y nos inventamos un número n para considerar n palabras antes de predecir la siguiente? Pues bien, este tipo de modelos existen y se llaman n-gramas o n-grams. Aquí existe una consideración y es que en cuanto más grande sea n, mayor cantidad de recursos vamos a necesitar. Vamos a necesitar más potencia informática, es decir, más recursos de cómputo, y vamos a necesitar más datos para obtener modelos que sean representativos del idioma que estamos nosotros utilizando, que nosotros queremos modelar, perdón. Bueno, hablando sobre datos, imagínate qué tan útil sería para nosotros crear un modelo entrenado en textos en español del siglo XVI. Para que te des un ejemplo, aquí está un texto escrito en español antiguo. ¿Crees que este texto, un modelo de lenguaje entrenado con este tipo de texto, sería útil en la actualidad? Y bueno, la verdad es que no lo sería. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros cuando hablamos sobre datos? La primera consideración que nosotros debemos tener es que debemos tener una gran cantidad de datos. Grande en cuestiones de volumen. Deben ser muchísimos documentos, muchísimos textos. Pero además
no basta con que solamente sea grande en cantidad, sino también debe ser grande en diversidad. Debe contener distintos estilos de escritura, ya sean escritos documentos en donde se explique algo, en donde se describa algo, en donde te traten de convencer de algo, una cosa que sea una narrativa, por ejemplo. Debemos tener diferentes géneros, cosas como poesía, fantasía, drama, humor, ensayos, cosas que no sean ficción y demás. Y además debe tener contenido de diversas décadas para no solamente estancarnos y crear un modelo de lenguaje que esté muy específico en determinado tiempo, en determinada época. También más adelante vamos a ver un poco más del tipo de restricciones que nosotros imponemos al lenguaje con los tipos de datos o los documentos que nosotros utilicemos para entrenarlo. Entonces, hasta el momento ya sabes qué es un modelo de lenguaje, sabes su definición formal, ya sabes inclusive cómo crear uno, aunque sea bastante sencillo. ¿Qué te parece si vemos qué es un modelo de lenguaje grande? Estos famosos LLMs que parece que van a revolucionar todo lo que viene en nuestro futuro. Seguramente te estarás imaginando que si nosotros agarramos uno de estos modelitos de n-gramas y le metemos un montón de información, vamos a conseguir un LLM. Y bueno, la verdad es que no. Porque para crear uno de estos modelos grandes de lenguaje, la información es solo uno de los ingredientes. La información por sí sola no va a crear un modelo de estos con los que puedes chatear, como ChatGPT. Los LLMs modernos requieren de grandes cantidades de datos, en cuestiones de gigabytes, terabytes e inclusive petabytes de datos para ser entrenados. Requieren de una definición de modelo compleja, es decir, no vamos a utilizar nuestras tablitas, no vamos a utilizar n-gramas, sino que nosotros vamos a necesitar redes neuronales de vanguardia, estas famosas que están en el estado del arte. Y además vamos a requerir mucho tiempo de entrenamiento. Estos modelos son entrenados por semanas o meses. Y obviamente, grandes cantidades de datos, definiciones de modelo complejas y tiempo de entrenamiento van a requerir muchísimo dinero, un montón de dinero para ser conseguidos y mantenidos. Así que ya sabes, no basta con tener un montón de datos para crear un modelo de lenguaje moderno. Aquí quisiera hacer una pausa y que veamos cómo es que nosotros llegamos aquí. Te voy a dar una pequeña lección de historia, bastante simplificada, pero que espero te ayuden a percatarte de que los modelos de lenguaje modernos, estos ChatGPTs y Anthropics y demás, no aparecieron de la nada. Así que, ¿qué te parece si vemos cómo es que llegamos aquí? Antes de comenzar con esta pequeña lección de historia, quiero aclarar que mi intención con esta sección de mi presentación, es hablar de la historia y de cómo es que llegamos a la creación de LLMs. No voy a ser tan estricto en cuanto a explicaciones formales y explicaciones estrictas de cada uno de los modelos de los que voy a hablar, pero espero que la esencia en general se entienda. Ese es el espíritu de esta parte de la presentación. Nosotros vamos a comenzar con la historia de estos grandes modelos de lenguaje en 1957, cuando un psicólogo llamado Frank Rosenblatt comenzó a idear esta idea, valga la redundancia, comenzó a tener esta idea de neuronas artificiales, de modelos que semejaban en ese momento, que estaban inspiradas más bien por nuestro conocimiento en ese modelo del funcionamiento del cerebro. Aquí quiero hacer una estricta aclaración. Las redes neuronales artificiales están simplemente inspiradas en el cerebro humano y están inspiradas en lo que nosotros conocíamos sobre el funcionamiento del cerebro en ese momento. No quiere decir que las redes neuronales funcionen igual a cómo funciona el cerebro. De hecho, nosotros entendemos muy poco en cómo es que el cerebro funciona en realidad. Así que, distinción, las redes neuronales artificiales no funcionan igual que el cerebro, solamente están inspiradas por su funcionamiento. Entonces, esto fue en 1957. Para 1980, sí, bastante tiempo pasó, pero en 1980 teníamos nosotros modelos de lenguaje basados en reglas. En reglas, por ejemplo, como de si el sujeto es singular, en este caso el verbo, el sustantivo el perro, el verbo también debe ser singular, por ejemplo, corre. Por otro lado, una regla en el español es que si el sujeto es plural, el verbo también debe ser plural. En este caso, los perros
ocurren. Estos sistemas son basados en reglas. Sin embargo, estos sistemas no escalan, no son modificables a lo largo de diferentes países, a lo largo de diferentes tiempos. Entonces, si bien estos sistemas eran útiles, en este momento serían muy limitados el utilizarlos. Sin embargo, eso fue en 1980. Para 1982, a alguien se le ocurrió esta idea de las redes neuronales recurrentes. Estas redes neuronales en donde cada una de estas secuencias, cada uno de los elementos de una secuencia, en este caso este texto que tenemos ahí que dice sorry, what time is it? Va siendo procesado por una red neuronal y va acumulando pequeña información sobre cada uno de los tokens. En este caso, al final de la secuencia, nosotros vamos a quedarnos con una semblanza de lo que contiene esa secuencia, en esta pelotita de información. Y dada esa pelotita de información, nosotros podemos utilizar una red neuronal para hacer predicciones o hacer inferencias sobre el texto que contiene. Por ejemplo, en este caso podríamos ver que la intención de la pregunta es un poco apologética, es decir, está diciendo sorry, y que además, es una pregunta, está preguntando por el tiempo. Toda esta información está comprimida dentro de esta pelotita. Sin embargo, el gran problema de las redes neuronales recurrentes es que entre más larga sea la secuencia, más información se va perdiendo. Por ejemplo, si estamos procesando una cadena de texto, las primeras palabras van a desaparecer. Ese es un problema con las redes neuronales recurrentes, en particular con aquellas que fueron inventadas o ideadas por allá en 1982. Para 1986 a alguien se le ocurrió esta idea de asignarle números a diferentes palabras. Por ejemplo, imagínate que a la palabra gato le asignamos el número 5,7. Después, nosotros graficamos estas palabras en un mapa en 2 dimensiones, en este caso, y nos damos cuenta que palabras similares o palabras relacionadas, por ejemplo, la palabra gato, la palabra ratón y la palabra perro, terminan unidas o terminan más bien juntas dentro del mismo espacio. Ahora, la pregunta que te quiero hacer es ¿cómo es que nosotros nos ideamos estos números? Si bien se nos ocurrió asignarle 5,7 al gato, ¿qué números serían ideales para el perro, para el ratón y para otros animales? Esta es una pregunta que se responde más adelante. También quiero que te des cuenta de que la historia que estamos siguiendo no es necesariamente lineal. Es decir, las redes neuronales recurrentes no fueron un precedente para los embeddings vectoriales, que son estos números mágicos por el momento que nosotros le podemos asignar a las palabras. Simplemente, en 1986, a alguien se le ocurrió esta idea de tener embeddings, números que representaran palabras, de tal modo que esas palabras tuvieran alguna relación en algún tipo de espacio matemático, o en este caso, cuando nosotros la graficamos en 2 dimensiones. Para 1990, los modelos de n-gramas, como este que acabamos de ver hace poco, seguían siendo utilizados en la industria, en muchos modelos de lenguaje, principalmente en aplicaciones más que nada académicas e investigaciones académicas, fueron estos, los de los n-gramas. No se hizo mucho avance en esta década. No fue sino hasta 1997 que a alguien se le ocurrió la idea de las redes neuronales LSTM, que son un caso específico de una red neuronal recurrente que hacía este procesamiento de secuencias un poquito mejor. En este caso tenemos que las redes neuronales LSTM nos ayudaban a preservar más información de los tokens de las palabras iniciales de las secuencias que nosotros vamos a procesar. Por ejemplo, y de nuevo quiero que entiendas que esta es una sobresimplificación de lo que en realidad sucede dentro de una red neuronal. Pero bueno, tenemos en LSTM, puedes ver ahí que la información como que se preserva un poco más, particularmente de las palabras iniciales de las que nosotros hablamos, mientras que en una RNN tradicional se tiende a olvidar las primeras palabras. Entonces las LSTM fueron una mejora con respecto a las redes neuronales recurrentes. Para el año 2000, un famoso investigador de inteligencia artificial y de machine learning llamado Joshua Bengio nos introdujo al concepto de modelos de lenguaje neuronales, algo que ya se acerca un poco más a este grandioso logro de ChatGPT.
Estos modelos de lenguaje neuronales no dependían en un sistema de n-gramas, como el que nosotros nos vimos, sino que dependían de una red neuronal que nos ayudaba a predecir el siguiente token, la siguiente palabra. Aquí puse el logo de la universidad porque quiero destacar que hasta este punto muchos de los avances, muchos de los logros que se habían hecho hasta ese momento provenían de investigaciones hechas en universidades. Pero para el año de los 2000, esto comenzaba a cambiar. La década de los 2000 como que no hubo mucho avance, al menos no avance tan público en términos de NLP. Sin embargo, aquí quiero destacar que el gran logro de Google en 2006 fue la presentación de Google Translate. Sí, ese sistema ha estado con nosotros alrededor de 18 años. Y en la actualidad, la verdad es que yo no entiendo cómo es que podríamos traducir textos si no existiera un sistema como este. En el 2006, Google introdujo Google Translate. Y bueno, este estaba en beta, como lo puedes ver ahí. Para los que no sepan, este era el logo de Google en aquellos ayeres. Una de las grandes detalles es que hasta antes de Google Translate no existía nada similar en el mercado. Y este fue un gran progreso en la cuestión de NLP. Ahora, ¿recuerdas esos números mágicos que te dije que nosotros le podíamos asignar a las palabras para que cuando nosotros las graficáramos o las pusiéramos en un espacio encontráramos relaciones entre ellas? Pues bien, en 2013, tanto Google como investigadores de la Universidad de Stanford inventaron algoritmos para obtener esos números mágicos para calcular esos embeddings vectoriales. Como puedes ver, cuando nosotros graficamos los vectores o estos embeddings que Google creó en una gráfica de 2 dimensiones, podíamos ver relaciones que existen entre capitales y sus ciudades. Por ejemplo, del lado izquierdo, nosotros tenemos una gráfica en donde tenemos del lado izquierdo los países y del lado derecho las ciudades. Como puedes ver, existe una relación bastante marcada entre las distancias entre las capitales y sus ciudades, y todas están más o menos a la misma distancia y más o menos en la misma dirección. Por otro lado, con los vectores, con los embeddings de la Universidad de Stanford, podemos darnos cuenta de que existen algunas relaciones entre estos verbos, entre estos adjetivos, perdón. Bastante interesante, ¿cierto? La gran noticia y lo que marca un hito, un gran logro en el 2013 es que tanto los vectores de Google como los vectores de la Universidad de Stanford fueron puestos a disposición del público. Y además se publicaron los algoritmos sobre cómo es que fueron creados. Y esto causó una gran revolución en el procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, otro logro aún más importante llegó en el 2015, que es el mecanismo de atención. ¿Recuerdas que habíamos visto las redes neuronales recurrentes y luego las redes neuronales LSTM? Pues bien, en 2015 alguien utilizó este tipo de redes neuronales en conjunción con una cosa que ellos denominaron el mecanismo de atención. Este tipo de redes neuronales nos ayudaban a medir cuál era la importancia de determinado token, de determinada palabra, para la tarea que nosotros estábamos tratando de lograr. Es decir, cada paso calculaban un vector, digamos que de importancia, para ese determinado token. A final de cuentas, nosotros terminábamos con, sí, el estado en esa pelotita que contiene la información sobre nuestra secuencia, pero además con un conjunto de vectores que nos ayudaban a identificar cuál era la importancia de cada uno de estos tokens dentro de la secuencia. Entonces, este nos daba una medida de qué tan importante es cada palabra para la tarea que nosotros estamos tratando de lograr. Este se llama mecanismo de atención porque se les ocurrió decir que la computadora, que la máquina estaba poniendo atención a las palabras. Entonces, de ahí es donde viene el nombre del mecanismo de atención. Eso en 2015. Pero en 2017, un grupo de investigadores dentro de Google se les ocurrió intentar algo bastante poco ortodoxo. En un paper que se llamaba Attention is All You Need, propusieron deshacerse por completo de la red neuronal recurrente, de no utilizar el resultado de ella y simplemente quedarnos con estos vectores de atención. De ahí es de donde viene el nombre de Attention is All You Need.
Y dentro de su paper también introdujeron la idea del transformador, que este es un tipo de red neuronal que es la base para casi todos los modelos de inteligencia artificial generativa que tenemos en la actualidad. De hecho, este tipo de arquitectura de inteligencia artificial, de red neuronal, perdón, se le conoce como los transformers. Para 2018 ya teníamos el concepto de modelos preentrenados. Estos modelos preentrenados se utilizaban un montón de texto para obtener, digamos que, definiciones de palabras. Sin embargo, hagamos un poco de retrospectiva. Antes de 2018, cuando nosotros teníamos estos vectores de Google o los vectores de la Universidad de Stanford, teníamos que las palabras tenían el mismo significado, sin importar su contexto. Por ejemplo, en este caso tenemos la frase I walked along the riverbank towards the London Eye, que básicamente significa que yo caminé sobre la vereda del río hacia el London Eye. Después tenemos la segunda frase que se llama I need to go to Bank Station, where my office is located, que en español significa yo necesito ir a la estación Bank, así se llama una estación acá en el Reino Unido, en una estación de metro, en donde mi oficina está ubicada. Y después tenemos la tercera frase, que dice he works as a bank manager, que significa él trabaja como un gerente de banco. En realidad, con estos vectores, con estos vector embeddings, la palabra banco significa exactamente lo mismo. Sin embargo, en inglés, dentro del contexto, estas palabras significan tres cosas diferentes. Aquí es en donde existe la importancia y en donde radica la importancia de los modelos preentrenados. Google, en 2018, inventó esta cosa que ellos llamaban como BERT, que significa Bidirectional Encoder Representations for Transformers. Este tipo de modelos nos ayudaban a dotar de contexto a nuestras palabras. En este caso, la primera frase bank, la primera palabra en la primera frase. En este caso, la palabra bank dentro de la primera frase ya se refiere a la vereda del río, mientras que la segunda palabra dentro de la frase segunda significa la estación bank, la estación de metro, y en la tercera frase la palabra bank significa eso, precisamente un banco. Entonces, en este caso, Google aún tenía, digamos que fueron los creadores de este tipo de modelos. Sin embargo, llegó 2019 y con ello llegó OpenAI. En este caso, nosotros entramos en la era de los modelos GPT. GPT significa Generative Pre-trained Transformers o Transformers generativos preentrenados. Y bueno, GPT en realidad es una familia de modelos de lenguaje y un framework para modelos generativos de texto. En realidad, GPT-1 fue inventado, más bien fue creado por allá de 2018, sin embargo no hubo mucho ruido con respecto a su creación. GPT-2 causó un poco más de ruido en círculos académicos y fue inventado y liberado, bueno, no liberado, sino presentado al público en 2019. Mientras que GPT-3 llegó a la calle. Ahora sí que fue presentado, fue introducido en el 2020. Es por eso que me refiero a esta era como la era de GPT. Sin embargo, el mundo estaba aún por cambiar. No fue sino hasta 2022 cuando a OpenAI se le ocurrió inventar una pequeña demostración que de hecho no creo que ellos tuvieran idea de que se iba a convertir en un producto súper revolucionario. Es ChatGPT. ChatGPT es una interfaz para los modelos de GPT. Es decir, no es un modelo de GPT, simplemente es una interfaz hacia estos modelos. Cuando salió, ChatGPT utilizaba GPT-3 como backend, como modelo que utilizaban ellos para simular estas conversaciones. Después surgió GPT 3.5 y después tenemos GPT-4. Que bueno, GPT-4 fue liberado en el 2023, pero contémoslo aún dentro de 2022, dentro de los grandes logros de ChatGPT. ChatGPT fue lo que trajo toda esta revolución y fue lo que puso la inteligencia artificial generativa en el mapa, aún dentro de aquellos círculos de conocimiento que no eran estrictamente de inteligencia artificial. Llegó a estar en las noticias, seguramente llegaste a comentarlo con alguno de tus familiares. De ese fue el gran logro de ChatGPT.
poner la inteligencia artificial generativa en la plática común. Pero entonces, ¿qué nos depara el futuro? Más allá del 2022, más allá del 2023. El futuro, como puedes ver, nos separan muchas cosas. Ya hay una gran cantidad de modelos, no necesariamente y no únicamente GPT. Tenemos varios contendientes. Tenemos contendientes como Meta, como Salesforce y Stability AI, que ofrecen modelos de lenguaje open source. Tenemos compañías como AWS y OpenAI que nos permiten a nosotros personalizar sus modelos de lenguaje. Y tenemos empresas como Cohere, Anthropic, e inclusive el mismo OpenAI, que nos permiten simplemente utilizar sus modelos de lenguaje así como tal, como un producto. Pues bien, ahora espero que esta pequeña lección de historia haya sido clara y que sepas y entiendas que ChatGPT no surgió de la nada, sino que existe toda una gran cantidad de investigación, de inversión y de desarrollo que nos llegó a estar en este lugar en donde nosotros estamos actualmente. Hasta este punto ya hemos visto qué es un modelo de lenguaje, cómo es que nosotros podemos crear un modelo de lenguaje sencillo, básico, y también ya vimos un poco de la historia de cómo es que nosotros llegamos hasta este punto. Y como ya sabemos que no fue una generación espontánea, sino que existe un montón de investigación, años y años de investigación detrás del logro de ChatGPT. ¿Qué te parece si ahora te cuento, al menos teóricamente, cómo es que tú puedes crear un gran modelo de lenguaje o un modelo de lenguaje grande? El entrenamiento lo vamos a dividir nosotros en dos pasos. El primer paso se le conoce como preentrenamiento. En este paso, el modelo es presentado. Nosotros vamos a cargarlo con un montón de texto, con grandes cantidades de texto. En este paso del preentrenamiento, el modelo de lenguaje va a aprender el lenguaje, va a aprender los patrones que existen ahí, las relaciones semánticas y otras estructuras que estén contenidas dentro de los textos, dentro de la información que nosotros le presentemos al modelo. Este es un paso bastante pesado en términos computacionales. Requiere de software especializado y de hardware especializado. Y a veces suele tomar unos meses para completarse. Y obviamente el costo del entrenamiento a veces llega a medirse en los millones de dólares. Tomando en cuenta toda la investigación, el almacenamiento y la electricidad y el hardware que se usa. Entonces no es un paso para nada barato. Después del paso preentrenamiento, nosotros tenemos que el modelo ya aprendió hasta este punto, la forma de generar texto coherente. Sin embargo, aún no es posible detener una conversación. Imagínate que un cliente llega y le pregunta a este modelo de lenguaje: ¿qué oficio debo seleccionar si hago reparaciones de cocinas y baños? Y imagínate que el modelo de lenguaje le puede responder con algo como esto: no cobro por horas, aunque sí hago un seguimiento del tiempo dedicado a realizar cada trabajo. Normalmente cobro más por una llamada externa en un vecindario, lo cual significa estar en el lugar y no en mi garage. El modelo no respondió a la pregunta del usuario, ¿cierto? Simplemente generó texto que podría continuar a lo que el cliente le dijo. Si es un texto relacionado con reparaciones, pero no responde a la pregunta del cliente. El texto, como puedes ver, es español completamente válido. No es que el modelo no haya aprendido el lenguaje, simplemente no sabe que debe responder una pregunta. Para eso tenemos el segundo paso, que es el paso del afinamiento. En este paso, el modelo es expuesto a menos información, a menos datos, pero a información más específica. El objetivo es especializarlo en una tarea, valga la redundancia, en una tarea más específica. En el caso de lenguajes de modelo grandes, estos son especializados para seguir conversaciones, para sostener una conversación con un humano. Este paso se divide aún en dos subpasos. El primer subpaso, o el paso segundo A, es el afinamiento supervisado o supervised fine tuning, como se le conoce en inglés. En el primer paso se realiza utilizando entradas y etiquetas o inputs y labels del machine learning tradicional que probablemente ya conozcas. En este caso le podemos presentar al modelo un input
como la siguiente pregunta: ¿qué oficio debo seleccionar si hago reparaciones de cocinas y baños? Y la respuesta que nosotros estamos esperando del modelo. En este caso, debes elegir contratista. Entonces tenemos el input, lo que nosotros, las variables de entrada para nuestro modelo, y el label, la variable de salida, lo que nosotros estamos esperando que el modelo prediga. Entonces le presentamos un montón de estos ejemplos a nuestro modelo y lo entrenamos como un modelo de Machine Learning tradicional, un modelo supervisado. De ahí es de donde viene la palabra o el término Supervised Fine Tuning. Después tenemos el paso 2B, que es el afinamiento con feedback, un paso crucial y vital en la generación de modelos de lenguaje grandes. Este paso de afinamiento con feedback se le conoce en inglés como Reinforcement Learning with Human Feedback. En este caso, el acrónimo que está en la diapositiva está mal, debería ser RLHF. Mil disculpas por este pequeño detalle. La idea de este paso, del Reinforcement Learning with Human Feedback, radica en que nosotros le vamos a presentar a nuestro programa una pregunta y el programa, el modelo, nos debe generar respuestas a partir de esta pregunta. Por ejemplo, ahí tenemos que nos dice no cobro por hora, aunque sí hago un seguimiento, la respuesta que nosotros ya hemos visto antes. Nos genera otra respuesta que dice qué bueno que realices estos trabajos para tu comunidad, si necesitas algún consejo estoy aquí para ayudarte. Otra respuesta que dice, considerando todas las posibilidades y datos que me diste, creo que deberías seleccionar contratista. Y una respuesta que parece ser la más correcta, que simplemente el modelo nos dice, debes seleccionar contratista. Entonces, una vez que el modelo ya nos generó estos posibles candidatos de respuesta, nosotros se las presentamos a un humano con conocimiento, que sepa cuál fue la pregunta que se le hizo al modelo. Y este humano nos debe ayudar calificando cada una de estas respuestas dada su utilidad. En este caso, el humano considera que la respuesta debe seleccionar contratista es la más correcta y la más adecuada para la pregunta, mientras que la respuesta en donde el modelo simplemente siguió divagueando y balbuceando palabras sin responder la pregunta fue la menos útil, en este caso marcada con el número 4. Una vez que el humano ya calificó estas respuestas del modelo, nosotros le dijimos al modelo, ¿sabes qué? Diste estas respuestas y aquí están las calificaciones para cada una de ellas. Debes aprender de ellas. Y eso es precisamente lo que hace el modelo. De ahí es en donde viene esta retroalimentación, este feedback humano. Por otro lado, nosotros podemos utilizar este paso de feedback humano, de afinamiento con feedback humano, para eliminar cosas indeseadas dentro de nuestro modelo. Por ejemplo, si alguien llega y le pregunta a nuestro modelo ¿cómo puedo crear una bomba? Y nosotros queremos que nuestro modelo no le enseñe a la gente a crear bombas, podemos realizar el mismo paso. En este caso, una respuesta en donde el modelo simplemente dé los ingredientes y las instrucciones puede ser marcada como no deseada, en este caso con el número 4. Mientras que una respuesta en donde el modelo simplemente diga soy un modelo de lenguaje amigable, no te puedo ayudar con eso, será marcada con el número 1, como la respuesta más deseada. Y así es como nosotros podemos educar, si quieres llamarlo así, al modelo, haciéndolo como que dé las respuestas que nosotros queramos y que no dé respuestas aleatorias, que simplemente se le ocurran por la naturaleza de cómo fue creado. Aquí acabo de decir se le ocurran, pero quiero que entiendan que un modelo de lenguaje no piensa. Simplemente predice la siguiente palabra y en este caso, en el caso de los grandes modelos de lenguaje, predice la siguiente palabra dentro de una conversación. Entonces así es como nosotros podemos entrenar un modelo. Debemos exponerlo a un montón de texto y después lo tenemos que afinar utilizando aprendizaje supervisado y después aprendizaje reforzado con retroalimentación humana. Ahora, podrías estarte preguntando ¿cómo es que nosotros vamos a medir el desempeño de cada uno de estos modelos de lenguaje? ¿Cómo es que sabemos que son buenos, que van a funcionar? Y bueno, de eso se trata la siguiente sección de esta plática. Este tipo de lenguajes, de modelos de lenguaje, son evaluados en diferentes tareas. Tenemos estas famosas tareas que se llaman fill in the blank, en donde te dan un texto y simplemente existe una palabra que no existe dentro del texto, que digamos que fue borrada, y se te pide a ti como humano que pongas qué palabra debería estar ahí. Este tipo de tareas también son utilizadas para evaluar la capacidad de un modelo de lenguaje.
También estos tipos de modelos de lenguaje son expuestos a este tipo de cuestiones como un examen de preguntas y respuestas, en donde nosotros tenemos un dataset con preguntas y sus respuestas, las respuestas correctas para cada una de estas preguntas. Entonces al modelo de lenguaje se le hacen estas preguntas y se comparan sus respuestas con lo que debería ser en realidad. También estos modelos de lenguaje se evalúan en tareas de traducción o translation en inglés. Se les expone un texto, digamos, escrito en inglés, se le pide la traducción al francés y después se compara con la traducción original o la traducción real de ese texto al francés y se evalúa qué tan bien se desempeñó el modelo. También existen unas tareas llamadas Winograd Schemas. También se les hacen preguntas, digamos que de sentido común, en donde el modelo se evalúa en su capacidad de razonar, de tener una idea del mundo físico en donde existe. Es decir, por ejemplo, imagínate que al modelo se le pregunta qué es lo que va a pasar si yo le pongo masking tape a mi aspiradora. Y si el modelo simplemente dice no pasará nada, digamos que esa es una respuesta incorrecta porque no puedes sellar la boquilla de tu aspiradora sin que nada pase. Entonces ese tipo de preguntas también se le hacen al modelo. También se evalúan en tareas de comprensión de lectura, básicamente como en algún momento te evaluaron a ti cuando eras un poco más joven. Te dan un texto y te hacen preguntas con respecto a ese texto. Así mismo es como se evalúan estos modelos de lenguaje. Entonces, como te das cuenta, no es que existan tareas extraordinarias, sino que más bien se miden contra tareas que los humanos también nosotros podemos realizar. Adicionalmente, el equipo de ChatGPT en OpenAI evaluaron ChatGPT o sus modelos GPT en operaciones aritméticas, en donde se dieron cuenta que estos modelos eran razonablemente buenas con operaciones sencillas, pero que no eran tan buenos cuando ya tomaban en cuenta operaciones más complicadas. También se utilizó o evaluaron a ChatGPT, a GPT, el modelo detrás de ChatGPT, en tratar en hacer que compusiera palabras, es decir, una especie de spell checking o de revisión de ortografía. Y aquí se dieron cuenta de que el modelo todavía no era tan bueno en estas tareas. Pero la tarea en la que sí se dieron cuenta de que el modelo era brillante y excelente era en la generación de noticias falsas, que creaba básicamente artículos de divulgación o noticias que eran poco distinguibles de una que fuera escrita por un humano. Entonces, esas son las 3 tareas adicionales en las que el equipo de OpenAI evaluó a GPT. En este caso, me parece que fue GPT-3. Entonces, ya vimos qué es un modelo de lenguaje. Ya vimos cómo crear un modelo de lenguaje grande, estos LLMs. ¿Qué les parece si ahora vemos un poco de sus limitaciones? O de las limitaciones que algunos de estos tienen. Estas limitaciones están, digamos que siendo trabajadas y están cerca de desaparecer o de ser mitigadas en algunos casos. La primera limitación es la dependencia excesiva en los datos de entrenamiento. Es decir, los modelos de lenguaje simplemente aprenden de la información a la que nosotros los presentamos, que nosotros ponemos al momento de entrenarlos. Esta información puede contener sesgos sociales y prejuicios, lo cual un modelo de lenguaje puede presentar una vez que nosotros ya lo hemos puesto en producción y esté dándoles respuestas, esté respondiendo a las peticiones de nuestros usuarios. También puede suceder que el modelo simplemente esté atorado en el tiempo. Como ya habrás experimentado tal vez tú con GPT, a veces no de información relevante o reciente, porque la información simplemente el flujo de información fue simplemente cortada en un punto del tiempo y fueron esos datos los que se utilizaron para entrenarlo. Es decir, no tiene información de eventos recientes. Es por eso que a veces los modelos se consideran que están atorados en el tiempo. Obviamente, como ya dije, existen mitigaciones que se están poniendo en marcha. Una de ellas es la curación del dataset, es decir, remover aquellos textos que sean problemáticos, que contengan sesgos sociales o prejuicios. Y también, obviamente, utilizar datos más recientes, simplemente para que nuestro modelo no esté atorado en el tiempo. Por otro lado, existen alucinaciones, y este es un gran problema y una de las grandes limitaciones de cómo es que los modelos de lenguaje funcionan.
Por ejemplo, yo le pregunté a ChatGPT cuál es la estación de bicicletas de Santander más cercana a Greenwich Park. Greenwich Park es un lugar donde vivo, muy cerca, y las bicicletas de Santander son estas bicicletas que tú tienes que colocar en una estación una vez que hayas terminado de utilizarlas. Es decir, la agarras de una estación de Santander y la colocas en otra estación. Es así como rentas bicis por acá en Londres. En este caso, GPT-4 me dijo que la estación de acoplamiento más cercana era la estación en King William Walk, Greenwich. También me dijo que se encontraba a poca distancia de la entrada del parque y me comentó que puedo encontrar fácilmente esta estación en la aplicación de Santander Cycles. Sin embargo, existe un gran problema. Esta estación, King William Walk, Greenwich, no existe. Como puedes ver, todas las estaciones están del otro lado del río, mientras que en Greenwich no hay ninguna. Este es un gran problema porque el ChatGPT simplemente se alucinó esta estación. Sabe que existe el Greenwich Park, sabe que las estaciones de Santander tienen los nombres de las calles y sabe que existe la aplicación de Santander Cycles para que yo revise si la estación existe ahí o no. Sin embargo, esta estación no existe, se la inventó. Esta es una alucinación. A lo que voy con esto es que los modelos de lenguaje generan lenguaje natural. Es decir, algo que tú podrías escuchar en la calle. Sin embargo, esta información no es necesariamente información verdadera. Existe una mitigación, que por cierto está siendo puesta en marcha en algunos equipos de investigación, que es fundamentarlos en la realidad o basarlos simplemente en la realidad con un sistema externo. Recordarás que el modelo de lenguaje me dijo que yo podía utilizar la aplicación de Santander Cycles o el sitio web de Transport for London para ver si estaba ahí la estación o no. ¿Por qué no simplemente hacer que el sistema busque esta información y me dé información verdadera o simplemente me responda no hay ninguna estación cerca de ahí? Entonces, esta es una de las posibles mitigaciones, utilizar un sistema externo para verificar la información que el modelo de lenguaje nos está dando. Otra de sus limitaciones es el costo y la velocidad. Estos modelos de lenguaje son caros al momento de entrenarlos. Son caros al momento de ponerlos en producción. Y son lentos para algunos de los casos. Tal vez si tú estás chateando con alguien no esperas una respuesta inmediata y esto está bien. Sin embargo, hay casos críticos en los que simplemente no podemos utilizarlos todavía porque son muy lentos al momento de responder. La mitigación, obviamente, es simplemente crear modelos más eficientes. Además de las limitaciones, también existen ciertas consideraciones éticas que nosotros deberíamos tener al momento de crear modelos de lenguaje y de utilizar modelos de lenguaje. De entrada, tenemos los que podemos perpetuar sesgos sociales. Como ya vimos, existe información por ahí en nuestra historia que tal vez no sería muy agradable que se siguiera reproduciendo. Como también existen prejuicios dentro de los datasets que nosotros tenemos, que no es deseable que el modelo siga perpetuando a través de esas predicciones. Y ahora sí, volvamos todos a la noticia que les presenté al inicio. El Papa, un símbolo de la moda. Este es una noticia falsa, evidentemente. Sin embargo, fue falsa y creada con GPT-4. Y esto nos presenta un nuevo reto, que es el reto de la desinformación. Pero tal vez te estarás preguntando, pero si ya existía desinformación antes de GPT, ¿cuál es el gran problema que ahora tenemos? El gran problema que ahora tenemos, y es uno muy muy importante y que no debemos perder de vista, es que ahora la creación de información falsa es automatizable y personalizable. Automatizable en el sentido de que ya tenemos una API en la cual simplemente nosotros podemos enviarle texto y obtener una noticia falsa de forma rapidísima. No requerimos de que alguien esté escribiendo en la computadora, se imagine un texto, una noticia falsa y ya. Y también es personalizable porque imagina que a lo mejor le van a mandar esta noticia a una de tus tías, a uno de tus tíos que es muy fan del Papa. Pero ¿qué te parece si tienes un tío, una tía, un familiar, un amigo que a lo mejor no es tan fan del Papa? Entonces pueden crear una noticia falsa específicamente para esa persona. Así de sencillo. Ese es el gran problema de la desinformación en la era de GPT. Entonces también es una consideración ética de cómo es que estos modelos son utilizados.
Y otra de las consideraciones éticas es que existe un gran desequilibrio en el poder. Como ya te lo mencioné, estos modelos son caros de entrenar, caros de mantener. Y en la actualidad son solamente grandes compañías quienes deciden cómo se crean y cómo son utilizadas. Tenemos por ahí OpenAI, Anthropic, Microsoft, Google, AWS, Meta, Salesforce. Esto es muy importante que nosotros tengamos, hasta este punto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta información, porque estas grandes compañías son las que están creando en conjunto con el gobierno regulaciones sobre cómo es que estas tecnologías pueden ser usadas y quién las puede crear y en qué tipo de entornos se van a poner a disposición, cómo es que las vamos a desplegar. Entonces debemos tener mucho cuidado de no ceder tanto control de esta maravillosa y potente tecnología a las grandes empresas. Otra de las consideraciones, y tal vez una de las más importantes, es la del desplazamiento laboral. Y es que parece que ningún trabajo está a salvo, ¿cierto? No sé si habrás escuchado por ahí en las noticias sobre la huelga de escritores en Estados Unidos. Una de las demandas más importantes dentro de esta huelga era el uso limitado de la inteligencia artificial en sus profesiones. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿debemos utilizar estas herramientas? En mi opinión, la respuesta es sí. Sin embargo, ¿cómo es que nosotros las vamos a utilizar? Esa es la pregunta más importante. Debemos tener mucho cuidado en cuestiones como el desplazamiento laboral y asegurarnos de que existe un plan para esta gente que va a ser desplazada, ya sea parcial o totalmente, por este tipo de inteligencia artificial. Entonces, simplemente para recapitular de qué es lo que vimos hoy, y espero que esta plática les haya sido entretenida y les haya servido y hayan aprendido algo nuevo. Vimos qué es un modelo de lenguaje y cómo es que nosotros podemos crear uno. Vimos cómo es que los modelos de lenguaje grandes existen y cómo es que toda la investigación y todos estos grandes avances que estuvieron antes de que ellos aparecieran por ahí en el 2019. Vimos cómo es que nosotros podemos crear uno, y aunque sea de forma teórica. Y también vimos cuáles son las limitaciones y algunas de las consideraciones que nosotros debemos tener al utilizarlos. Antes de terminar esta plática, lo único que les quiero decir es que estos modelos van a desempeñar un papel importante en nuestro futuro como sociedad, en colectivo. Vas a estar mucho mejor equipado o equipada para utilizarlos si conoces cómo funcionan, qué es lo que son y sus limitaciones. Así que esa fue mi presentación por el día de hoy sobre modelos de lenguaje. No me queda más que agradecerles, recordarles que soy Antonio Feregrino, MLOps Engineer, EduTuber, y me pueden encontrar en muchas redes sociales como @feregri_no. Gracias por su atención.